Buenas tardes, ¿cómo están? Antes que nada, gracias por seguir en este canal y escuchar las charlas que estamos teniendo semanalmente. Y si hoy querés conocer cuáles son los factores que determinan las discopatías y las hernias discales, quédate conmigo que vamos a hablar sobre el tema. Vamos a hablar en importancia desde lo más importante hasta lo más simple, cuáles me parecen a mí que son los factores más importantes de tener discopatías en nuestra columna vertebral. Y voy a poner como principal factor el factor genético. Es decir, nosotros venimos desde nuestros padres, desde nuestros abuelos, con una carga genética, con una secuencia de ADN que nos va a dar la forma de nuestros huesos y nosotros le vamos a transmitir a nuestros hijos. Es decir, la parte que nosotros no podemos modificar, la parte genética, la forma de nuestros huesos va a dar forma a nuestro cuerpo. ¿Y por qué te hablo de genética? Porque acá viene la causa más importante para mí de discopatía, que es tener anteversión pélvica. ¿Qué es esto? Es tener la pelvis rotada anteriormente con respecto al equilibrio pélvico. Es decir, aquellas personas que tienen genéticamente esta anteversión pélvica tienen altas posibilidades de tener discopatías tanto lumbares como cervicales en su vida. ¿Y por qué digo que la anteversión pélvica daña los discos? Porque la columna tiene que compensar esa anteversión pélvica. ¿Y cómo la compensa? Con una hiperlordosis lumbar o aumento de la curva lumbar y con la rectificación cervical, que es cuando se pierde la curva en la zona cervical. Tanto la rectificación cervical como la hiperlordosis lumbar comprimen los discos, produce discopatía. Por eso las personas que más hernias de disco tienen son las que tienen esta anteversión pélvica que yo te digo que es muy genética, es muy de los padres y los abuelos. Si vos querés saber si tenés anteversión pélvica o no tenés anteversión pélvica, es muy fácil. Las personas que tienen anteversión pélvica, si se paran y quieren tocar el piso con las manos, al agacharse, las que tienen anteversión pélvica llegan a tocar las manos con el piso. Los que no llegan a tocar las manos con el piso seguramente no tienen anteversión pélvica. Es una forma práctica de saber cómo está tu pelvis, si está en anteversión o está en retroversión. Así que si pensabas que llegar con las manos en el piso era tener buena elongación, no era eso. Es tener anteversión pélvica. Vamos a hablar de la segunda causa de estos factores, que sería la calidad del colágeno, que también viene predispuesta muy genéticamente. Una persona que tiene las articulaciones más laxas que otras o más elásticas que otras, tiene que ver mucho con la calidad del colágeno. ¿Cuánto laxo es el colágeno de nuestro cuerpo? El colágeno, ya saben que forma parte de músculos, tendones, ligamentos. Que una articulación vaya más allá de los límites no tiene que ver generalmente con el trabajo físico que uno hace, sino que tiene que ver con cuánto laxo es nuestro colágeno. Y contrariamente a lo que uno piensa, tener un colágeno laxo no sería muy bueno para nuestro cuerpo. Es decir, aquellas personas que sus articulaciones van más allá de los límites normales, no sería una ventaja, sino todo lo contrario. ¿Y por qué es esto? Esto es porque nuestras articulaciones tienen que tener un tope, porque las lesiones, ya sea articulares como de columna, las lesiones precisamente es cuando la articulación va más allá de los límites. Una articulación generalmente no se lesiona por no llegar a un determinado movimiento, sino que por exceso de movimiento. Entonces, un colágeno laxo no sería muy sano ni muy beneficioso para ninguna articulación. Justamente esto pasa también con nuestra columna. Nuestros discos se comprimen o se rompen por exceso de movilidad. Ese es un error bastante frecuente en la clínica, que las personas piensan que un disco se rompe porque no tiene movilidad. No, es todo lo contrario. Las discopatías siempre ocurren en el lugar más dinámico, es decir, en la zona cervical y en la zona lumbar. Nuestra zona dorsal, que es la menos móvil de nuestro cuerpo, generalmente no tiene discopatías. Vamos a hablar de un tercer factor, que es el tema de la inestabilidad.
Y de estabilidad podemos hablar cuánto nuestro cuerpo, cuánto nuestra columna vertebral se estabiliza en el espacio, cuánto firme está una columna en el espacio. Eso es hablar de estabilidad. ¿Y qué depende de esta estabilidad? De la fuerza, de la coordinación neuromuscular que tengan nuestros segmentos entre ellos. Es decir, una vértebra entre otra, una vértebra entre las distintas partes del cuerpo, entre otro hueso, entre un fémur y un ilíaco. Entre cada parte de nuestro cuerpo tiene que existir esta coordinación y esta estabilidad entre segmentos. Cuando escucho que me dicen voy al gimnasio, uno pensaría que el gimnasio da fuerza y estabilidad. Bueno, todo lo contrario. Cuando uno va al gimnasio está trabajando músculos que no dependen, no dan estabilidad a nuestros cuerpos. Por ejemplo, un cuádriceps, un bíceps, un abdominal, son músculos superficiales en nuestro cuerpo y no son los músculos que dan estabilidad a nuestro cuerpo. Los músculos que dan estabilidad a nuestros cuerpos son los más profundos, son aquellos que están, por ejemplo, entre cada vértebra. Cuanto más profundo es el músculo, más estabilidad nos da. Y cuanto más superficial es un músculo, los músculos que nosotros vemos, son altamente inestables esos músculos para nuestro cuerpo. Las actividades que más estabilidad nos dan a nuestro cuerpo son aquellas actividades, por ejemplo, aeróbicas. Son las actividades dinámicas en el cual trabajamos con nuestro propio cuerpo en el espacio, son más dinámicos. Y aquellos que no dan estabilidad son los que principalmente se hacen en un gimnasio, ¿no? Una persona que tiene mucho músculo, un patobica típico de gimnasio, es altamente inestable. ¿Por qué? Porque trabaja mucho los músculos superficiales y los músculos importantes para la estabilidad no se trabajan. Y aquellas personas que sí tienen gran estabilidad en su cuerpo son los atletas, por ejemplo. Los atletas tienen actividades físicas o ejercicios específicos que tienen que ver, por ejemplo, con el centro del cuerpo, ¿no? Ejercicios, por ejemplo, aquellos que se llaman de core, de estabilización del eje del cuerpo. Son ejercicios completamente distintos a los que vemos en un gimnasio típico. Como cuarto factor predisponente vamos a hablar de la falta de elongación en zonas muy específicas de nuestro cuerpo. Y cuando hablé de la primera causa, que era la causa genética de tener anteversión pélvica, estas personas cursan con falta de elongación en músculos específicos. Por ejemplo, tener muy cortos los músculos cuádriceps, los músculos aductores, el músculo psoas, que son predisponentes a la compresión discal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Aquellos músculos que están acortados genéticamente, trabajarlos siempre. Trabajarlos, claro, en el sentido de elongación, ¿no? Tienen que mantener esos músculos elongados diariamente. Es decir, los que tienen anteversión pélvica genética, tengan mucho cuidado de no acortar más estos músculos cuádriceps, aductores y psoas, porque van a generar más compresión discal. Es decir, las personas que tienen anteversión pélvica tienen que elongar mucho los cuádriceps, los aductores y el psoas y tener fuerte o darle fuerza a los músculos antagonistas, que son los músculos isquiotibiales, los gemelos y los glúteos. Es decir, para no generar compresión en nuestra columna vertebral, nuestra pelvis debe estar en el medio, tiene que estar equilibrada, ni tener anteversión pélvica ni tener retroversión. Por eso hay que trabajar. ¿Cuál es lo importante? Trabajar en nuestro cuerpo para que la pelvis esté equilibrada. ¿Cuál es el quinto factor del que te vengo a hablar? El factor de las lesiones por ejercicios mal realizados. Es decir, si vos me decís, Sebastián, ¿cuáles son los ejercicios que más lesionan? ¿Cómo sé si yo estoy haciendo algo mal en el gimnasio? Bueno, yo te voy a dar los ejercicios que normalmente lesionan mucho la columna. El primer ejercicio que no te recomiendo que hagas es peso muerto. Es un ejercicio que se hace mucho en un gimnasio y no te lo recomiendo por dos cosas. Uno, porque es muy difícil hacer el ejercicio bien, que salga coordinado el ejercicio. Y otro es porque hay exceso de fuerza en músculos donde aumentaría esta anteversión pélvica y generaría más tensión en los discos.
El otro ejercicio de que nunca te lo recomiendo que hagas, y ya tuvimos videos que hablamos sobre el tema, es hacer las falsas abdominales inferiores, en el cual se piensa que estamos trabajando un abdominal y en realidad estamos trabajando un flexor de cadera llamado psoas, que en el caso de hacer el ejercicio, la forma de hacer ejercicio, la palanca que estamos haciendo cuando hacemos el ejercicio, lesiona mucho la zona lumbar y cervical. Otro ejercicio que no te recomiendo nunca es hacer una sentadilla con barra demasiado abajo. Es decir, si vas a hacer una sentadilla con barra, que no sea bajando tanto, sino que a partir de los 90 grados hacia arriba. Nunca llegues a bajar demasiado, porque en el caso de que tengas que bajar demasiado, automáticamente se produce una anteversión pélvica con una compresión discal en las lumbares terrible, que por eso te recomiendo que no lo hagas, porque va a estallar la zona lumbar. Otro ejercicio que no te recomiendo que hagas es cuando se realizan los espinales haciendo una extensión muy amplia de columna. Si vas a realizar espinales, músculos espinales que sean con corto rango de movimiento, porque cuando se hace con mucho rango de movimiento se aumenta mucho la compresión del disco lumbar. Y otro que no me gusta por el exceso de carga en la zona lumbar son la prensa de cuádriceps cuando lo hacen inclinado, acostado, semiacostado y empujan hacia arriba. Prensa de cuádriceps inclinada por la fuerza, por la palanca también, por el exceso de carga en la zona lumbar, no te lo recomiendo que lo hagas. Y por favor, nunca eleves el tronco. La otra falsa abdominal, estando acostado, nunca vayas a subir el tronco a las rodillas, porque van a reventar los discos lumbares. Ya hablamos del psoas, no son abdominales. No hagas bisagras, porque después vas a tener que ir al kinesiólogo con alguna hernia de disco seguro. Bueno, y para terminar, aquellas personas que piensan que el peso, el excesivo peso, es un factor de desventaja sobre una hernia discal, la verdad que es muy poco. Yo tengo muchísimas personas, la gran mayoría de las personas que tienen hernias discales son todas delgadas. Es decir que no por tener sobrepeso una hernia discal tiene que necesariamente empeorar, sino que es mucho más importante o más desventajoso el tema de la articulación, cómo cae la fuerza en un disco intervertebral, que el mismo peso. El cuerpo está preparado para soportar grandes pesos. Lo que no está preparado es soportar cuando la biomecánica no es la correcta entre cada articulación. Así que si pensaron que el peso era un factor desventajoso, no es tan así. Digamos, es muy raro que una persona con sobrepeso tenga hernias discales, son los menos. Bueno, terminamos el video por hoy, esta charla. Gracias por estar ahí. Nos fuimos un poquito de tiempo, espero que la escuchen. Me gustaría que la escuchen para poder que ustedes mismos los puedan transmitir a otras personas que tengan problemas discales, para saber cuáles son los factores que determinan predisponentes, ¿no?, a las discopatías. Y bueno, siempre te digo que lo mejor para mejorar tu columna y tu cuerpo son las actividades físicas dinámicas y aeróbicas, una buena alimentación, un buen sueño, muchas horas de sueño, buena hidratación. Y bueno, cada uno sabe y tendrá que darle tiempo a su cuerpo para poder mejorar. Así que bueno, nos vemos en el próximo video y los espero a la próxima charla.